¿Sigues buscando una manera práctica y sencilla de aprender sobre automatización industrial? ¿O simplemente deseas escuchar consejos y recomendaciones sobre las buenas prácticas de esta área? Este podcast te ayudará a cubrir esa necesidad. Mediante el análisis de los temas más importantes de esta área, te ayudaremos a comprender mejor el mundo de la automatización. Y con resúmenes e invitados, reforzaremos todo lo aprendido para que así el mensaje sea mucho más limpio. Así que ponte cómodo, ajusta tus auriculares y comienza tu camino hacia el aprendizaje de la automatización de la mano de Your Automation. ¿Qué tal, amigo autómata? Una vez más, bienvenido al podcast de Your Automation, en donde aprenderás sobre automatización industrial de una manera diferente. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que muy poco se toca y que genera mucha confusión a quien se inicia en el área de automatismos industriales. Es por ello que en esta oportunidad estaremos hablando sobre los arreglos de conexión tipo Sync y de tipo Source. Antes de la definición, primero vamos a traducir ambos términos, pero ojo, sin olvidar el nombre en inglés, ya que así nos va a aparecer en la mayoría de los libros y cualquier material académico. Bien, aclarado ese punto, vamos con la traducción de ambos términos. Comencemos con el término Sync, en donde su traducción es drenaje, y para el término Source, su traducción es fuente. Si no se entendió nada aún, no te preocupes, vamos con otro aspecto que nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Para el término Sync, que significa drenaje, este representa el polo negativo de una señal, y por defecto para el término Source, que significa fuente, este representa el polo positivo de la misma señal. Entonces, ya tenemos una pista y también tenemos dos características que nos ayudarán a recordar rápidamente el significado de estos dos términos. Pero aún hay un tercer aspecto que nos va a permitir recordar mucho más rápido el concepto de ambos términos. Y ese aspecto destaca que los mismos están únicamente relacionados con señales de voltaje y corriente directa. Es así, los términos Sync y Source aparecen únicamente en aquellos equipos y dispositivos que manejan señales directas, como por ejemplo sensores, PLC, variadores de frecuencia, entre otros equipos y dispositivos con bloques o módulos que posean alimentación DC. Ya conociendo estos aspectos o características, podemos asegurarnos un 50% que ya tenemos el conocimiento teórico de este tema. El otro 50% debemos completarlo con el conocimiento técnico y práctico. Y recuerda siempre que estos debemos complementarlo con la mejor actitud y seguridad en los conocimientos adquiridos hasta ahora. Como decía una gran profesora en la universidad, el que sabe no se pone nervioso. Así que esta breve explicación que te acabo de comentar es para que la mantengas allí siempre en mente a la hora de encontrarte dispositivos con estas características eléctricas. Así que vamos con el primer ejemplo, el cual seguramente ya lo has visto en repetidas ocasiones y estos ejemplos son los que nos van a ayudar a refrescar un poco más si hemos visto estos equipos en la empresa o simplemente no conocemos nada, entonces estos ejemplos nos van a ayudar a adentrarnos mucho más fácil a este mundo. Y este primer ejemplo corresponde a sensores inductivos. Seguramente has notado cuando vas a comprar un sensor que dentro de las especificaciones del fabricante, este nos describe también la configuración electrónica de este dispositivo, el cual puede ser PNP, en donde la última letra nos indica que la salida será más 24 voltios, o NPN, en donde la última letra nos indica que la salida será 0 voltios, dependiendo del modelo. De acuerdo a nuestra necesidad, bien sea que estamos diseñando o estamos reparando una falla, va a depender la elección de estos dos tipos de arreglos electrónicos, específicamente en este caso de sensores. Pero supongamos que si estamos reparando una falla, el sensor que se va a sustituir está completamente dañado o no hay respaldo de planos de la máquina o el área en donde estamos está oscura y es de difícil acceso o simplemente disponemos de corto tiempo para solventar el problema que se está presentando en una máquina o en cualquier sitio donde se encuentren estos equipos. Bien, para este escenario tenemos dos caminos y te van a ayudar bastante. El primero será colocar cualquier sensor que al menos cumpla con la función principal, el cual es detectar metales, como en este caso que estamos hablando de sensores inductivos. Y no importa la configuración electrónica, ya que previamente vamos a probarlo en un taller, verificamos la polaridad de accionamiento y lo conectamos como corresponde.
Recuerda chequear la polaridad que controla el accionamiento, bien sea del relé o del contactor al cual se conecta la salida del sensor, para no alterar la lógica de funcionamiento del sistema. Lo correcto aquí será desconectar la carga y hacer pruebas de accionamiento hasta que éstas arrojen un resultado aceptable. Este primer camino es algo tedioso, extenso y arriesgado de realizar, ya que va a depender mucho de las habilidades y la paciencia que tengamos para conectar, ajustar y calibrar este dispositivo en el campo, ya que muchas veces la situación no se presta para riesgos. Y el segundo camino será contar con todas las características del dispositivo y adquirir uno igual o parecido a las funciones solicitadas. Obviamente este es el camino que todos vamos a querer, pero debemos estar preparados para ambos. Pero bien, ahora te preguntarás, ¿qué decisión tomo para ambas situaciones? Todo va a depender del sistema y de tu habilidad para resolver. Y para ello te voy a dar 5 recomendaciones y 5 pasos que pueden ayudarte. Vamos con el paso número 1. Primero, verifica el nivel de tensión que arroja el sensor cuando detecta el material y chequea si es de 3 o 4 hilos. Si es de 3 hilos, solamente tenemos una salida que generalmente está representada por un cable de color negro. Y si es de 4 hilos, tenemos dos salidas en donde una también puede ser representada por un color negro y otra por un color blanco. Bien, entonces vamos a tener básicamente estos dos tipos de modelos, uno con 3 hilos u otro con 4 hilos. Todo va a depender del tipo de sensor que nos estemos encontrando. Bien, una vez verificado el tipo de sensor que tenemos al frente, vamos con el paso 2, en donde si es de 3 hilos, obviamente vamos a tener o a poseer una salida, debemos chequear qué nivel de tensión nos arroja este cuando detecta el material. Y si es de 4 hilos, debemos chequear ambos cables y el nivel de tensión que también ambos nos arrojan. En este paso debemos verificar cuál es el cable que está conectado en el caso de sensor de 4 hilos, porque mayormente no se utilizan ambos cables, basta con medir solamente el que está conectado a la carga. En cambio, en el de 3 hilos va a ser sumamente sencillo detectar cuál es el cable el cual está conectado a la carga. Una vez completado este segundo paso, recordemos que el primer paso es verificar el nivel de tensión que arrojan estos sensores y chequear si son de 3 o de 4 hilos. El segundo paso es cómo realizar nuevamente, verificar y estar seguros de que el funcionamiento de este sensor está correcto, o al menos eso parece. Esos primeros pasos debemos corroborarlos y estar seguros de lo que estamos haciendo en estos dos primeros pasos. Bien, vamos con el paso número 3. Es si el sensor posee una etiqueta con su modelo, sería excelente, ya que podrías buscar en internet su hoja de especificaciones o datasheet y determinar si el sensor es de tipo PNP o NPN. Pero si no es así, debes realizar la prueba simulando la detección en el sensor y observando cómo se comporta la carga. Aquí debes medir el cable de la salida del sensor mientras simulas la detección. Recomendación, desconecta la carga al cual está eh, energizando el sensor. Por ejemplo, el sensor mayormente está conectado a relés auxiliares y el relé luego alimenta a contactores y luego el contactor va a alimentar a otra carga mucho más elevada que puede ser un motor. Esta última carga, la que maneje mucha más corriente, desconéctala porque simplemente estamos realizando unos pasos en donde estamos verificando simplemente la conmutación, bien sea de un relé o de un contactor. La recomendación es que desconectes la carga de alto consumo. Bien, el paso 4, vamos a pasar a este, en donde dice que mientras mides, ojo, mientras mides, chequea cuál de los dos colores, si es de 4 hilos, está siendo empleado para la carga, el cual ya te lo comenté anteriormente. Y si es de 3 hilos, no tendremos problemas porque solamente hay un cable de salida. Entonces, vamos viendo aquí cómo los pasos se van complementando unos con otros y así vamos detectando cuál podría ser el modelo del sensor que está conectado en el sistema, porque puede presentarse de que el mismo esté
arrojando una señal de 24 voltios, pero puede ser que esté pisado por algún material y este arroja algunas veces 24 voltios, otras veces sí. Puede ser también que la parte donde detecta el sensor está un poco golpeada, entonces simplemente debemos calibrar lo que es la regulación, bajarlo, alejarlo un poco del sistema que está detectando y simplemente con eso se estaría resolviendo el problema. Entonces, hasta aquí no hemos dicho todavía de que el sensor está completamente dañado. Ahora sí, vamos al paso número 5 y el último paso, el cual nos dice que mientras mides, toma una referencia de señal, bien sea un negativo o un positivo desde una fuente ACDC. Lo recomendable es tomar un negativo como referencia, ya que generalmente se emplean sensores del tipo PNP. Si en la medición el multímetro, ojo con esto, te arroja más 24 voltios, siempre tomando como referencia la recomendación o un negativo, y la carga se activa, entonces el sensor es de tipo PNP. Te repito, si en la medición el multímetro te arroja más 24 voltios DC, tomando como referencia un negativo, y la carga se activa, ojo con esto, y la carga se activa, el sensor es de tipo PNP. Ahora, si el sensor no te arroja nada, pero la carga sí se activa, entonces el sensor podríamos decir que es del tipo NPN. Pero tengamos cuidado en esta última medición, ya que si la salida no se activa, entonces el sensor está dañado. Y no quiere decir que nuestro sensor sea de tipo NPN. Esto lo podemos comprobar chequeando el recorrido del cable del otro extremo de la bobina de la carga y observando a dónde se conecta, es decir, chequeando aquel cable el cual nosotros no estamos midiendo porque no viene del sensor. Es una recomendación allí que te doy. Entonces ya con estos sencillos 5 pasos, la capacidad de análisis y el control de las emociones, podrás resolver exitosamente cualquier falla de este tipo. Bien, entonces con estos 5 pasos que te los vuelvo a recordar, el primero es verificar el tipo de sensor que tienes al frente. El segundo paso es verificar cuál de los cables está conectado proveniente del sensor, qué tipo de sensor es de acuerdo a los cables, ya que tenemos uno de 3 hilos y podemos tener otro de 4 hilos. Luego, en el paso 3 es verificar si hay alguna información sobre este tipo de sensor, que hasta el momento puede ser que tengamos alguna indicación, bien sea en la placa del sensor o, bueno, simplemente tendremos que buscar en base a las mediciones que estamos haciendo. Luego tenemos el paso número 4 en donde ya verificamos de por sí el tipo de sensor que tenemos al frente, y el paso número 5 ya será realizar las medidas correspondientes con nuestro multímetro. Ok, ahora te voy a dar otro ejemplo. También sería con las salidas o entradas digitales de PLC o también las entradas digitales de los variadores de frecuencia. En ambos equipos sí vamos a tener la ventaja de tener manuales, ya que por muy viejos o antiguos que sean estos equipos, siempre tendrán en su carcasa o plástico alguna referencia que nos permita investigarlo con facilidad. El empleo de los conceptos sync y source en estos equipos, de igual forma, se basa en el arreglo de la conexión que deseamos para controlar nuestro sistema. Y para esto tendremos también dos opciones. La primera opción es cuando trabajamos como programadores y la segunda cuando trabajamos como técnicos para la resolución de problemas. Para cada caso existe una manera distinta de abordar la falla. La primera opción nos permite elegir entre una configuración de tipo sync o source, y esto debemos decidirlo en base a las necesidades del proyecto, la disponibilidad de materiales o simplemente los costos del proyecto. Y en la segunda opción debemos chequear el cableado eléctrico y hacer pruebas de accionamiento para comprobar la conexión que estamos observando. De igual manera como lo destacamos anteriormente, pero en este caso ya tenemos un equipo programable al cual debemos respetarle la lógica de programación que éste posee. Como podrás notar, con estos equipos no se hace tan difícil el trabajo de estos conceptos, ya que nos estamos dirigiendo, por así decirlo, a la raíz de un sistema.
Sin embargo, esto se puede complicar dependiendo del diseño de estos módulos, por ejemplo, en los PLCs, que hay aquellos que presentan fichas con un cable mallado multipar, en donde solo es visible la conexión de entradas y salidas en las borneras correspondientes y debemos confiar al 100% en primera instancia en la concordancia entre módulo y bornera. Si no, debemos comprobar esta conexión realizando pruebas de accionamiento en la variable de interés. Esto me detengo aquí para explicártelo un poco más, con más detenimiento. Hay PLCs como de la marca Schneider Electric, los cuales poseen una ficha en donde ésta se conecta directamente al módulo de entradas y salidas y de aquí vamos a obtener una gran cantidad de cables, los cuales son correspondientes al número de entradas o salidas de este módulo y estas van conectadas eh, a unas borneras en donde si nosotros no realizamos el proyecto debemos confiar en que la identificación, por así decirlo, porque muchas veces no vamos a conseguir identificación de que ésta esté correcta y que sea acorde al número original de la entrada. Es decir, si la entrada dice I1, debemos tener en la bornera correspondiente o en el cable también un etiquetado que diga I1. Bien, entonces aquí es algo que ya tendremos que ir midiendo. Lo recomendable es medir directamente la variable que estamos chequeando o también es conectarnos vía online con el PLC mediante el software de programación. Sea cual sea el caso, debemos estar concentrados en medir correctamente la polaridad con nuestro multímetro y si es posible dibujar un esquema que por teoría deba cumplirse en ese momento. Para este caso no hay mucho que destacar, ya que debemos enfocarnos sí o sí en la información suministrada por los manuales y posteriormente aplicar los mismos 5 pasos que ya te destaqué anteriormente. Y para ir finalizando, te cuento rápidamente una falla que solucionamos en un sistema de control neumático. En este sistema nos indicaban que una de las válvulas no accionaba cuando un determinado sensor reflectivo detectaba un material, específicamente en una caja y que acto seguido cambiaron el sensor por uno nuevo e igual, y coloco la palabra igual entre comillas, porque solo era igual físicamente, ya vamos a ver esto, y que cuando hicieron este cambio el sistema siguió sin funcionar. También nos comentaron que el sensor que quisieron colocar era nuevo y que lo acababan de adquirir y que también lo probaron en el taller y funcionaba de manera estupenda. Entonces, no entendían cuál era la falla, si todo lo que habían hecho estaba perfecto y que no veían ni habían hecho nada fuera de lo común. Seguramente tú que me estás escuchando ya tienes la respuesta por el tema que estamos hablando en este episodio, pero no me voy a adelantar y te voy a explicar rápidamente lo que hicimos. Primero, chequeamos visualmente el tablero en donde se estaba presentando la falla, el cual contaba con relé, repetidores o auxiliares, cada uno controlado por un sensor del mismo tipo, todos reflectivos, y cada relé accionaba una válvula. Aquí viene el primer tips que te voy a regalar. Lo primero que se debe observar en una fila o columna de relés auxiliares es si existe una guirnalda, puente o cable común entre uno de sus lados de bobina, para así convencernos de que todos manejan una misma tensión. Si esto no es así, bueno, simplemente debemos chequear uno por uno o el relé de nuestro interés y verificar cuál nivel de tensión posee este. En este caso, para esta falla, todos tenían un mismo cable común. Seguidamente, verificamos la alimentación de estos relés, la cual era obviamente de 24 voltios DC, ya que los sensores eran electrónicos y manejan este tipo de tensión. Y por último, generamos el accionamiento manual de cada relé mediante la simulación de detección de cada sensor. Mientras hacíamos esto, medíamos al mismo tiempo la tensión que llegaba a cada relé, la cual era 24 voltios DC. Hasta aquí todo estaba bien, ya que el sistema estaba funcionando correctamente. Entonces, ¿qué hicimos luego? Es correcto, verificar qué tipo de tensión estaba presente en la guirnalda de estos relés. Y esto lo hicimos con la referencia de la alimentación, la cual era una fuente switch ACDC y también verificando el camino del cableado.
Y como resultado observamos que la guirnalda poseía un 24 voltios DC y el otro extremo de la bobina recibía un 0 voltios cuando cada sensor detectaba material. Es decir, los relés eran controlados a partir de un 0 voltios. Por consiguiente, chequeamos los sensores de la máquina y todos poseían una configuración NPN. Obviamente lo verificamos también con los manuales descargados y rápidamente chequeamos también el sensor que habían adquirido y este era de configuración PNP. Y esta era la causa del por qué no funcionó con el sensor nuevo y que era, entre comillas, igual. Al final la solución fue cambiar la polaridad de accionamiento del relé correspondiente mientras cambiaban o adquirían uno nuevo con las características originales, ya que habían perdido mucho tiempo y la máquina estuvo sin producir durante el mismo. Así que en pocas palabras, siempre abordemos una falla con calma y concentración. De esta forma podemos asegurarnos que hemos aprendido sobre el manejo de los conceptos Sync y Source en el campo de la industria. Recuerda siempre que hará una serie de pasos en la resolución de fallas que te ayude a cortar el camino en el proceso de chequeo de sistemas. Próximamente estaremos hablando sobre esto y subiendo contenido valioso a nuestras redes sobre dicho tema. Y así hemos llegado nuevamente al final de otro episodio en donde continuamos incrementando nuestros conocimientos de la mano de aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Recuerda buscarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Automatización Industrial en Facebook, @YourPieceAutomation en Instagram o si no escribirnos a nuestro correo electrónico yourautomation@gmail.com solicitando una asesoría gratuita o cualquier otro servicio que así desees. Y recuerda siempre compartir tus conocimientos, ayudar a tu compañero y crear sinergia con tu equipo de trabajo, ya que es la única manera de avanzar y llegar muy lejos. Así que sin más que agregar, muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos en un próximo episodio y recuerda siempre que en Your Automation la automatización la creas tú.